Muy buenas tardes para todos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a dar un poquito de seguimiento a lo que es las estadísticas sanitarias, donde hoy día vamos a seguir conociendo las herramientas utilizadas en este ámbito. Como bien el autor Weinert nos define también como que la bioestadística serían las herramientas de la estadística que se utiliza en muchos campos, como por ejemplo en los campos de los negocios, de las enseñanzas, de la psicología, también todo lo que es el área de eh, la parte empresariales como la agricultura, también la economía, por mencionar algunos que otras especialidades laborales. Cuando los datos proceden de las ciencias biológicas o médicas, se utilizan el término bioestadísticas para diferenciar esta aplicación particular de las herramientas y concepto de las estadísticas generales. Ya en la clase anterior habíamos conocido todo lo referente sobre las estadísticas, también los índices que hacen acompañamiento también en las diferentes facetas de la estadística sanitaria, para hoy poder también decir que la estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos, así como de realizar inferencias a partir de ellos con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y, en su caso, formular predicciones, principalmente en lo que es el área de salud, a lo cual nosotros también nos abocamos. También las estadísticas es muy interesante al momento de poder definir también lo que conocemos siempre con el nombre de las estadísticas de los números trabajados en los diferentes servicios de salud, que principalmente sirve de herramienta a los administradores para poder también trabajar un presupuesto general de la nación, por ejemplo, donde para poder justificar un buen presupuesto siempre se trabaja con las estadísticas de la institución. Cuando queremos también solicitar una ampliación presupuestaria, que es lo primero también que vemos, trabajamos y justificamos ese pedido, es justamente también a través de las estadísticas que sirven también de base de datos a los diferentes servicios de salud, por lo que en él se ven reflejados todos los la asistencia que se le brinda al usuario que acude, por ejemplo, a cualquier tipo de servicios de salud. También las estadísticas, tenemos la estadística descriptiva, que lo que hace es describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenido en ellos. Es lo que recién mencionaba, ¿verdad? Conocer, trabajar con las estadísticas de los diferentes servicios, donde eso principalmente lo que hacemos es describir los números con los cuales cerramos, ya sea un mes, un trimestre, un año, para poder así justificar cualquier tipo de solicitud de más presupuesto, por ejemplo, para ese servicio de salud, donde siempre también va acompañando de los diferentes tipos de gráficos que más adelante también vamos a ir conociendo. También tenemos las inferencias estadísticas, apoyándose en los cálculos de probabilidades y a partir de datos muestrales que efectúa estimaciones, decisiones, predicciones u otras generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos.
de acuerdo a lo que yo quiero también recoger como procedimiento o tener el conocimiento de los datos específicos de lo que estamos necesitando, es lo que vamos a también trabajar dentro de un cálculo de probabilidad, por ejemplo, o un cálculo de proyección para poder también trabajar un presupuesto, por ejemplo, del ejercicio actual para ya predeterminando lo que podría ser el presupuesto del siguiente año. También podemos también en las estadísticas tener también, podemos también decir, mejor dicho, la estadística resuelve multitud de problemas que se plantean en la ciencia. Mencionábamos que es una herramienta vital para poder justificar un presupuesto, para ya sea un presupuesto existente, un presupuesto que queremos también solicitar mayor asignación al actual que estamos teniendo, como así también las estadísticas nos sirve de herramienta para poder también tener la productividad que cada recurso humano del área de salud está también realizando en cuanto a lo que es la atención primaria en salud a los diferentes usuarios o pacientes que acuden al servicio de salud. ¿A través de qué? A través del análisis de las muestras, que se elige una muestra de una población para hacer referencia respecto a esa. Ya podríamos tomar nosotros una población de pacientes o usuarios que acuden al servicio de salud en una cierta especialidad. Por ejemplo, podemos tomar lo que es la atención primaria en salud en consultorio de pediatría, en el consultorio de ginecobstetricia. Siempre podemos tomar ambas muestras o trabajamos por separado. Ya va a depender también de la necesidad que estadísticamente queremos nosotros dejar reflejada para poder también hacer el análisis de las diferentes muestras, donde lo que vamos también finalmente a hacer es la descripción de todos esos datos que vamos a tener a través de los procedimientos para resumir la información contenida en un conjunto. Sabemos que cuando vamos a tomar, por ejemplo, todos los pacientes que pasaron por el servicio de salud en el mes de diciembre, por ejemplo, y ahí vamos a tomar de todas las especialidades, si vamos a también tomar el ejemplo de un hospital, ya vamos a tomar también lo que fueron atendidos en el área hospitalaria, ¿verdad? Y lo que fueron atendidos en el área de salud pública. Y ahí, dentro de toda esa muestra, ese conjunto de muestras, nosotros también vamos a hacer un consolidado o un compilado de la información para finalmente tener también la respuesta necesaria a lo que es el problema en sí que vamos a estar planteando. Pero para ser más precisos, se puede decir que la estadística es la disciplina que se ocupa de la recolección, de la organización, del resumen y el análisis de los datos. ¿Para qué eso? Para justamente poder obtener de inferencias a partir de un volumen de datos cuando se examina solo una parte de esto. Como bien lo decíamos recién, podemos tomar todas las atenciones brindadas en el mes en las diferentes áreas, tanto en el área hospitalaria como en el área de salud pública, y de ahí dar un consolidado de la atención primaria en salud para poder también tener un resultado en sí de acuerdo también a lo que estamos buscando como información final. Y más que nada, para lo cual nos va a servir también finalmente la información que estamos trabajando a través de la base de datos. Tenemos también los elementos, la población y los caracteres.
Dentro de este margen, lo que trabajamos son los individuos o elementos que vienen a ser las personas u objetos que contienen cierta información que se desea estudiar. Debemos ya también nosotros definir qué es lo que queremos estudiar, qué es lo que, a qué resultado finalmente queremos llegar para poder pasar a trabajar con la población, que vendría a ser el conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes. Y de ahí también ver la muestra, que es el subconjunto representativo de una población. ¿Cuáles serían también, dentro de todos estos elementos, el parámetro que vamos a tener en cuenta, teniendo también la función definida sobre los valores numéricos de características medibles de una población? Nuestro parámetro que vamos a utilizar siempre para tener un resultado del estudio que vamos a hacer a través de las estadísticas debe ser también medible. Medible en un resultado finalmente que podría ser en un número determinado o en un porcentaje también definido. Dentro también de la estadística tenemos la función definida sobre los valores numéricos de una muestra, que podría ser un número finalmente o un porcentaje finalmente. En relación al tamaño de la población, esta puede ser finita como también puede ser infinita. Cuando es finita es el caso del número de personas que llegan al servicio de urgencia de un hospital en un día. Acá tenemos muy bien definida el tamaño de nuestra población. ¿Qué nos dice toda aquella persona, aquel paciente, aquel usuario que llegan al servicio de urgencia de un hospital? En un día tenemos definido el área, tenemos definido el servicio y tenemos definido el tiempo. Nos dice de solamente un día. Y podría ser también, como ya mencionaba hace rato, puede ser de una semana, puede ser del mes, puede ser del trimestre, del semestre, anual. Ya va a depender de la persona que va a estar trabajando en las estadísticas y también del problema en sí que quiere dejar reflejada en una justificación. En cuanto a la población infinita, si por ejemplo estudiamos el mecanismo aleatorio que describe la secuencia. Eso también ya va a ser definido en el tiempo y también va a ser definido también en un tiempo más ya extensiva, por decir así, ya no va a ser un solo día, sino que ya va a ser el mes, ya va a ser el trimestre, por ejemplo. Si ustedes, algunos de ustedes recordarán, o no sé, en su lugar de trabajo, o pudieron haber escuchado, siempre también al cierre del ejercicio de un servicio de salud, siempre también se trabaja lo que se llama el control de gestión, donde principalmente también estudiamos aleatoriamente algunas áreas que es más imprescindible de dar a conocer los resultados de acuerdo a lo trabajado en el año. Por ejemplo, el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización, con las vacunas, por ejemplo, de este año que cerramos, el 2021, para hacer, por ejemplo, un estudio de población infinita de aquellos pacientes que han ya completado la segunda dosis de la vacuna del COVID-19. Por ejemplo, podría ser el tamaño de una población. Y ahí nosotros vamos a irnos a lo que son las estadísticas de nuestro servicio para poder conocer, ahí ya podemos conocer también de acuerdo a las edades, de acuerdo al sexo, también de acuerdo también al lugar de destino o donde vive cada paciente que acuden al servicio, para poder completar
su segunda dosis de vacunación del COVID-19. También, dentro de todos estos elementos, también existen los caracteres, que son las propiedades, los rasgos o cualidades de los elementos de la población. Estos caracteres pueden dividirse en cualitativos y en cuantitativos. También las modalidades, que son diferentes situaciones posibles de un carácter. Las modalidades deben ser a la vez exhaustivas y mutuamente excluyentes. Cada elemento posee una y solo una de las modalidades posibles. En cuanto a las clases, tenemos un conjunto de una o más modalidades en el que se verifica que cada modalidad pertenece a una y solo una de las clases. Ahí, dentro de lo que son también las modalidades de los conjuntos, también debemos ir diferenciando muy bien también los parámetros de estudio para poder también conocer exhaustivamente, como bien lo dice, la información. Y acá podemos tener, como bien demostramos acá en esta ilustración, toda una población asignada que podemos tener, y dentro de esa población vamos a tomar una muestra para poder ir trabajando con esa estadística de esa área. Como bien recién ponía de ejemplo el tema de todas aquellas personas que ya han completado su segunda dosis de vacunación del COVID-19, ¿verdad? Que es algo actual y que es más fácil de comprender. Y ahí ya vamos a definir, mejor dicho, el tamaño de nuestra muestra, que va a ser ya por las edades, podría ser por el sexo, podría ser también por el periodo de tiempo y podría ser también por el lugar de hábitat de cada persona, que muchas veces sabemos también que en nuestro servicio de salud siempre también llegan personas de otra área de referencia. Por decir, estamos nosotros trabajando, por dar un nombre, en el Hospital Materno Infantil de Trinidad. Pero en el Hospital Materno Infantil de Trinidad se va a aplicar o se aplica su segunda dosis toda la población de la comunidad asignada para ese hospital. Pero de repente también tenemos usuarios, pacientes o personas fuera de zona que le llamamos, ¿verdad? Que vienen, por ejemplo, de Villa Elisa, que vienen de repente trabajan en la zona del Hospital de Trinidad y ya no le da ese periodo de tiempo para poder llegar a su hospital de referencia, que es Villa Elisa. Entonces llega al Hospital de Trinidad y hace su vacunación en tiempo y forma. Y así puede ser cualquier otro usuario de otra ciudad que también venga a utilizar nuestro servicio de salud. Y ahí es donde nosotros debemos definir la población asignada y la muestra trabajada para poder tener un resultado final, que es lo que siempre nos interesa. Acá vamos a poner un ejemplo para poder comprender mejor cómo trabajamos las estadísticas. Dice, un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad prefieren dictar clase en ropa formal o en ropa informal. Para ello, realiza una encuesta a 120 profesores de la UNADES elegidos en forma aleatoria. ¿Qué significa eso? La universidad, la UNADES, puede tener 200 profesores en enseñanza en todas las diferentes áreas y disciplinas con el cual cuenta la universidad. Pero de esos 200 profesores, se toma aleatoriamente 120 profesores para poder trabajar con el ejemplo y tengamos que identificar
justamente la población, la muestra e individuos. De este ejemplo escrito, podemos ya nosotros quitar lo que es la población. La población es el conjunto de todos los profesores de la UNADES, o sea que serían los 200 profesores en este caso. La muestra sería la muestra que se tomó aleatoriamente, que son los 120 profesores. El individuo es cada uno de los profesores de la UNADES. O sea que cada profesor viene a ser el individuo que se va también a trabajar dentro de lo que es el ejemplo en sí. Entonces, tenemos ahí lo que es la población asignada, tenemos lo que es la muestra y tenemos lo que es el individuo. ¿Está claro este ejemplo, gente? ¿Me están acompañando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, es importante que de origen, por llamarlo así, ¿verdad? Vayamos comprendiendo, porque las estadísticas también es siempre trabajar con números. Y si nosotros de entrada no podemos visualizar bien qué es la población, cuál es la muestra, también no podemos identificar muy bien también cuál es lo que vamos a estar también trabajando, entonces se nos puede dificultar un poquito. Entonces es interesante también que comprendamos muy bien dentro de lo que es el ejemplo, poder también conocer la población, la muestra y el individuo. Luego, en la plataforma de la universidad, luego les voy a dejar también un ejemplo para que ustedes puedan definir dentro de ese contenido cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es el individuo. Por de pronto tenemos este ejemplo así sencillo, fácil de interpretar y de más que nada de poder identificar muy bien lo que es, las herramientas en sí de las estadísticas. Que estos tres ítems son lo que más se utiliza a la hora de trabajar las estadísticas. Bueno, también dentro de las estadísticas existen las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Dentro de lo que son las variables cuantitativas, se usan con datos que se expresan mediante cantidades numéricas que permiten hacer operaciones matemáticas. Las variables cuantitativas se vuelven a subdividir en las variables cuantitativas discretas, la variable cuantitativa continua. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La variable cuantitativa discreta solo se pueden tomar valores enteros. Nosotros no podemos trabajar los decimales, por ejemplo, en las variables cualitativas discretas, sino que más bien números enteros. En cambio, en las variables cuantitativas continuas, sí sus posibles valores están en un conjunto infinito. Eso significa que nosotros podemos trabajar todos los diferentes números, ya sean enteros, ya sean impares, pares o que tengan también valores con decimales, o sea que es un infinito conjunto de números que podemos trabajar dentro de esta variable cuantitativa. En cambio, en las variables cualitativos tenemos también la variable cualitativo nominal y ordinal. En la nominal no hay relación entre las categorías. Una escala nominal solo permite clasificar, no jerarquizar ni ordenar. Entonces, es muy interesante que podamos también identificar muy bien estos tipos de variables
y tener en cuenta también que las variables cualitativas ordinal, sus posibles categorías se encuentran jerarquizadas y ordenadas. O sea que es muy fácil también de trabajar de acuerdo también a los diferentes tipos de variables que nosotros queramos trabajar en nuestro proceso de base de datos que estamos teniendo dentro de lo que es también los servicios de las estadísticas sanitarias. Esto un poquito debemos también tener bien presente porque a veces quiere confundir un poquito las variables cuantitativas de las cualitativas también, debido a que ambas se vuelven a subdividir. Entonces, debemos también diferenciar muy bien cuál es cuál en las diferentes variables. Debemos conocer también para qué sirve cada una de estas variables. Por ejemplo, la cualitativa nominal nos sirve para poder clasificar. Bien nos decía acá, las variables cualitativa nominal, no hay relación entre las categorías. Una escala nominal solo permite clasificar, no jerarquizar ni ordenar. Entonces, nos sirve solo para clasificar. En cambio, la cualitativa ordinal sí ya nos sirve para jerarquizar. Vamos a ir también dándole una jerga en las diferentes áreas que querramos también trabajar. En cuanto a la cuantitativa discreta es contar, ¿verdad? Como bien acá nos decía, solo se puede tomar valores enteros, no valores con decimal. En cambio, en la variable cuantitativa continua es donde ya vamos a tener que medir de acuerdo también si sus posibles valores están en un conjunto infinito, que también nos sirven de herramienta para poder medir. Entonces, debemos también identificar dentro de lo que ya decíamos las diferentes variables con sus diferentes ramificaciones que tiene, y a través de eso también saber para qué exactamente nos sirve. Dentro de los tipos de muestreo, tenemos el muestreo aleatorio simple, tenemos el muestreo estratificado, tenemos el muestreo por conglomerados. Vamos a conocer cada una de estas muestras también, cómo actúan dentro de lo que son también las estadísticas. Como por ejemplo, el muestreo aleatorio simple. Este tipo de muestreo es el que se usa básicamente para los sorteos de la población esté codificada, o sea, fácil de codificar en el momento de realizar el muestreo. Que todos los elementos en la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. En cambio, en el muestreo aleatorio sistemático, este tipo de muestreo se utiliza preferentemente cuando la población a muestrear presenta un orden, pues esto facilita que se genere el sistema del muestreo. En el muestreo aleatorio por conglomerados o grupos, se usa principalmente para estudios de mercado porque es muy barato. Para aplicarlo se elige un lugar o región densamente poblada que permita fácil acceso a personas o elementos con características muy diversas, como por ejemplo, ingresos diferentes, creencias diferentes, nivel educativo diferente, nivel económico. Todo esto también nosotros dentro de lo que es la muestra en sí podemos ya definir también estas variables y a través de estas variables también hacer el consolidado de la respuesta
que nos va a dar también las estadísticas finalmente. De tal manera que no sea necesario tomar muestras muy grandes, así como hace rato les ponía también el ejemplo de una cierta población asignada, podríamos tomar también la muestra de todos aquellos usuarios que completaron la segunda dosis de la vacuna del COVID-19, decíamos, y donde también como muestra podíamos tomar las diferentes edades o podíamos tomar también la ciudad de origen de donde viene el paciente o podríamos tomar también el sexo, si son hombres, si son mujeres, para ahí también definir cuál es el sexo de mayor frecuencia a poder cumplir con la cadena de aplicación de la segunda dosis. Acá también nos dice, para no tomar muy grandes muestras, entonces hay que definir muy bien la población a estudiar, para obtener también a través de eso una gran diversidad de opinión o un consenso respecto a cualquier situación que nos interese analizar. Como bien decía hace rato, ¿verdad? Va a depender mucho para qué estoy queriendo utilizar el resultado de mi estadística del mes, del trimestre, del semestre o del año, o de un cierto periodo de tiempo donde también el analizar esa base de datos con el cual contamos también siempre surge a través de una problemática que querramos justificar o querramos también dar un resultado finalmente. El muestreo aleatorio estratificado, este tipo de muestreo es muy caro y solo se utiliza cuando la decisión que se va a tomar con base en el análisis afecte de manera muy diferenciada a los diversos sectores de la población. Por lo que es muy importante permitir que la muestra nos deje ver estas diferencias de opinión que se generan por la misma diversidad en la conformación de la población, favoreciendo así que la toma de decisión sea la más adecuada. También dentro de lo que son las estadísticas sanitarias, nos ayuda muchísimo también a tomar la decisión oportuna en tiempo y forma. Como bien nos dice acá, ¿verdad? Favoreciendo así que la toma de decisión sea la más adecuada. Siempre apuntamos cuando estamos trabajando con las estadísticas vitales, las estadísticas económicas, las estadísticas de atención primaria en salud, siempre buscamos también que la toma de decisión que debamos hacer sea la que sea necesaria para poder tener un resultado finalmente, también así para poder ir evitando afectar de manera negativa a los sectores más desprotegidos. Dentro de lo que son también las estadísticas vitales, podemos también tener algunos sectores desprotegidos de acuerdo también a la comunidad, que quizás muchas veces no se pueda llegar con la atención primaria en salud, ¿verdad? Y más aún con el ejemplo que estamos dando de lo que es la vacunación en tiempo y forma, y así tener también la segunda dosis del COVID-19, que hoy por hoy ya sabemos, ¿verdad?, que ya estamos en la tercera ola de vacunación con la tercera dosis. Entonces también esto nos ayuda muchísimo a poder también diferenciar muchos sectores desprotegidos que muchas veces ya por la inclemencia del tiempo quizás no llegan al servicio de salud, o también los agentes comunitarios no pueden llegar a esa población por diferentes motivos también
que se pudiera tener dentro de lo que es el marco también de la atención en sí. Sabemos que 40 minutos nuestro tiempo, esto se corta. Yo les vuelvo a enviar el link para poder continuar con nuestra clase. Por de pronto, seguimos diciendo de que debemos también conocer el motivo por el cual no se puede llegar a una población asignada con las diferentes muestras que queremos también nosotros ir trabajando para poder tener, o por mejor dicho, para poder dar respuesta a una atención